nos introduciremos, en las epístolas paulinas, y entre paréntesis nos referimos a aquellas cartas escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y seguiremos el orden en que aparecen en nuestras Biblias para nuestra mayor comprensión y apreciación, que abarcan desde Romanos hasta Filemón. Ok, entonces, las epístolas paulinas, en pocas palabras, son aquellas cartas que escribió el apóstol Pablo. La palabra paulina proviene de Pablo, y epístolas es un nombre menos común para referirse a las cartas. De hecho, esa palabra es un poquito antigua o obsoleta, porque yo casi, si acaso, cuando se escribían los correos, ¿se acuerdan? ¿Alguno aquí le tocó escribir correos? ¿No? Hacer por correos, cuando eran estampitas, se pegaban en las cartas, ¿no? ¿No, hermanos? Sí, hermano David. Y bueno, en ese entonces no sé si se decían epístolas o ya se decía cartas nomás. Sí, ¿verdad? Correspondencia. Pero bueno, sí, todavía en algunos lugares se escuchaba la palabra epístola. Pero bueno, es eso, es una carta. Que la única diferencia que hace de una epístola y una carta es que la carta es breve, es una hoja nada más. Y la epístola pueden ser hasta 3 o 4 hojas. Esa es la diferencia, que está más extenso. Lleva una explicación más amplia. Bueno, eso es todo. Y abarca desde Romanos. Miren, si ustedes ven sus Biblias, en la parte ¿cómo se dice? En la portada, donde separa la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a mirar, y juntos, por favor, si usted no se lo sabe, pues léalo, y si usted se lo sabe, sencillamente repítalo en voz alta conmigo. Pero vamos a abarcar desde Romanos, vamos a mencionar desde Romanos hasta llegar a Filemón. Entonces, vamos a decirlo a la de 3, si ya están ahí. No, todavía no, ¿verdad? Ok, de todos modos ya algunos ya se la saben, ¿no? De memoria. Los que lo saben así, sin mirar nada. Y los que no, casi siempre en todas las Biblias viene en la parte principal. Mire, es de Romanos a Filemón, a la de 3. 1, 2, 3. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Ahí están. Es de Romanos a Filemón. Todos esos libros los escribió Pablo. ¿Cuántos son? A ver. ¿Es correcto eso o no? 12. 13 con Romanos. Sí. Son 13, hermanos. En realidad son 13 libros. Ok. ¿Creen que se lo pueden memorizar? A ver, ¿quién me los puede decir ya? Así, rápido. Ana América, a ver. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Faltó una? ¿Sí lo dijo bien? ¿Romanos? Ah, sí, cierto, yo fui el que me faltó un dedo más. Pero era para ver si es cierto que estamos al 100. ¿Alguien más? ¿Va David? A ver, hasta donde llegue. A ver. Ajá. Al revés, Gálatas. Hasta Filemón llega, pero sí, ahí está, nomás que faltó uno. Es que se pierde uno con los censes, ¿verdad? Los censes, filipenses, colosenses, tesalonicenses, por ahí uno sí, 3 censes. Censes. Un niño, creo que hermano Genaro estaba contando eso, que era un niño que quería decir todos los libros de memoria, y cuando llegó a esa parte y nomás decía censes.
Bueno, perfecto. Esos son, hermanos, digo para que estemos familiarizados con las epístolas de Pablo. Y entonces, si usted suma, que ya sabe Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y ahora le suma Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón, ya lleva un buen grupo de libros memorizando. Bien, vamos ahí entonces a ver estos libros así de manera general. Número 1, Romanos, datos generales de las epístolas paulinas. Punto A mayúscula, la aportación paulina, es decir, lo que el apóstol Pablo aportó en el Nuevo Testamento. Bien, de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27. De los 27 libros del Nuevo Testamento en total, es decir, comenzando desde Mateo hasta Apocalipsis, el apóstol Pablo escribió 13, que es lo que ahorita mismo mencionamos. De los 27 libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió 13, es decir, poco menos del 50% del Nuevo Testamento es de autoría paulina, es decir, de Pablo, le corresponde a él. Esto es sin contar con el libro de los Hebreos, que por falta de conocimiento del autor se cataloga como una de las epístolas universales. Cuando uno llega a Hebreos, siempre ha habido esta duda de quién lo escribió porque no aparece, y la mayoría cree que fue Pablo, otros creen que fue Apolos y Bernabé y otros posibles autores, pero lo cierto es que nadie sabe, y muchos sí se lo adjudican al apóstol Pablo, entonces dicen ya no escribió 13 sino 14. Bueno, ya llegaremos a esa epístola. Bueno, aquí hay dos autores que escribieron un libro, Harvey, ahí está, ¿verdad? Los nombres, Blaney y Carl Hanson. En su libro, Explorando el Nuevo Testamento, afirman que Pablo es uno de los 8 escritores, es decir, del Nuevo Testamento, pero de su pluma salieron la cuarta parte de sus páginas. Solo Lucas, con sus 2 libros, escribió más, es decir, el Evangelio de Lucas y Hechos. Pero Pablo, en forma de diversidad, se le atribuye la entrega de la doctrina a la iglesia. Es decir, que Pablo fue quien entregó prácticamente toda la esencia de la doctrina a la iglesia de Cristo. Sin los escritos que el apóstol Pablo aportó, muchas de las doctrinas serían creídas por el hecho de ser mencionadas en la Biblia. Pero sin embargo, Pablo aporta detalles con lo cual el panorama de entendimiento se amplía de tal forma que no solo se creerían, sino que en detalle se predicarían de ellas o se enseñarían. Entonces, lo que está diciendo este primer párrafo es que el apóstol Pablo tiene gran contribución en el Nuevo Testamento, 13, y solo Lucas, ¿verdad? Por su extensión de libro, Lucas y Hechos, es un poco más grueso que todas las epístolas de Pablo, pero si ustedes se dan cuenta, Pablo es el que más desarrolla todo su escrito en el Nuevo Testamento, casi es Pablo, ¿no? El que vemos en cada uno de sus escritos. Bueno, vamos, y otra de las cosas que hace Pablo es que esas muchas doctrinas empieza a detallarlas, como en el caso de Romanos, que es el que vamos a estar viendo ya el próximo domingo con el favor de Dios. B, el arte epistolar, es decir, cómo escribía el apóstol Pablo, o la carta o su epístola. El arte epistolar occidental es completamente diferente al oriental. Ok. A ver si aquí tengo una imagen. No lo traje, quería. Pero más o menos, cómo se hace una carta cuando uno escribe. Bueno, ya no sé si alguien aquí escribe cartas, pero ¿qué es lo que llevaba? Primero es lugar y fecha, ¿no? Y luego de ahí es el destinatario. Estoy hablando de las cartas que uno escribía aquí. ¿A quién va dirigido? Inmediatamente va pues ya el escrito, lo que es el escrito, y luego uno termina con el saludo, es decir, sin otro particular, agradezco su atención, algo así, y ya termina uno con la firma, el nombre de uno, y ya, y es todo. Pero la carta o el formato de las epístolas orientales son muy diferentes a las nuestras. Por eso Pablo dice ahí, siguió el formato de las cartas
orientales, ahí es la palabra orientales, si ustedes lo tienen, por lo cual casi siempre en sus escritos encontramos este formato, y ahí está enumerado del 1 al 6. A diferencia de nuestras cartas, las epístolas o las cartas de los hebreos mayormente, y no nada más de ellos, pero de los romanos, de los griegos, de todas esas culturas, vemos este formato. Y vamos a Romanos para ver un caso así. Vamos al libro de Romanos, que lo vamos a considerar la próxima semana con el favor de Dios, pero ahorita lo vamos a ver como, a ver si está siguiendo este orden. Número 1, presentación del escritor, y lo vemos del 1 al 6. Y miren cómo comienza. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y empieza él a presentarse, y lo hace de una manera muy extensa, abarca por lo menos 6 versículos, una buena porción. Esa es la presentación del escritor. Ahí Pablo se presenta, y bueno, versículo 7, vean de Romanos 1:7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí vienen los saludos o el saludo que Pablo extiende. ¿Ok? Así casi siempre sigue este formato en todas las epístolas. Ustedes lo pueden ver en otra epístola que no sea Romanos, pero esta es la forma. Número 3, agradecimiento a Dios u oración. Y lo encontramos del 8 al 15. Dice el 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, él está dando gracias a Dios, o si no, siempre dice, los tengo siempre en mis oraciones. Entonces, eso es lo que estamos viendo, la forma. Y luego viene el tema de la carta, que en este caso lo encontramos en el 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que aquí presenta cuál es el tema de su carta, y lo encontramos específicamente en el versículo 17. ¿Y cuál creen ustedes, mirando el 17, que sea el tema de esta carta? Díganme. Ahí podemos encontrar varios temas, pero hay uno que sobresale. Romanos 1:17, hermanos. Y no hay problema, si usted teme a equivocarse, no pasa nada. Entre todos ya le ayudamos. El Evangelio. Bueno, vamos ya, digamos, aterrizando un poquito más. Muy bien, el justo por la fe vivirá. La salvación. Todos están cerca, hermanos, ya están cerca. No están lejos del reino, ¿eh? Ya están muy cerca. Dios se revela por fe. Ok. La justicia de Dios. Ese es el tema de la epístola, en este caso de Romanos. El tema es la justificación por la fe o la justicia de Dios. Ahí presenta él el tema de su carta. Y así lo vamos a ir viendo. Como les digo, podemos verlo también en los demás que mencionamos, pero vamos a ver, hay dos que se hace esa excepción. Bueno, seguimos. Y entonces del 1:18 hasta el 15:33, por favor, de Romanos 15:33, toda esa parte es el desarrollo del tema, en este caso de Romanos. Todo eso es el desarrollo del tema. Y entonces el 16 es el cierre con doxologías o bendiciones o saludos. Y todo el capítulo 16 está lleno de saludos, de bendiciones y la gracia del Señor y todo eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es el formato que se usaba para escribir, en este caso, la cultura oriental en aquel entonces. Ahora ya se perdió eso, ¿verdad?
También las cartas, desafortunadamente ya casi eso ya no se ve, casi todo es WhatsApp, ¿verdad? ¿Sí o no? Antes era todo muy, por eso les decía que si les tocó ese tiempo de escribir correos, sí era muy bueno. Me tocó ir el correo que han pasado años y sigue es el de la calle 11, ese correo, y el telégrafos. Gracias a Dios por esos lugares que en su momento nos ayudaron, ¿verdad? Bueno, ahí está. Este es el formato y así lo encontramos en Corintios, en todo eso. Dice, mientras que en Occidente los saludos se ponen al final, o sea, de nuestra carta de este lado, en Oriente se ponen al inicio. Algunas de las cartas del apóstol Pablo omiten tal formato por el carácter de la propia carta. Este es el caso de la epístola a los Gálatas. Se ve claramente este ejemplo. Y también creo que es Filemón. Este es el otro libro. Filemón creo que es otro libro que está así, porque este es muy personal. El apóstol Pablo, como no le escribe a un grupo específico, sino a una persona en particular, a Filemón, creo que omite alguna de esas cosas y entra rápido a tratar con ellos. Miren, de esos 13, los estudiosos los clasificaron de la siguiente manera para un mejor aprovechamiento. Los grupos de las epístolas paulinas. Estamos hablando de esos 13 libros, 13 cartas. Los grupos de las epístolas paulinas. Para un mejor estudio, los eruditos del Nuevo Testamento han clasificado las epístolas paulinas por grupos, ahí la palabra es por grupos, de acuerdo a su tiempo, extensión, circunstancia o asunto de escritura. Otra vez, para una mejor comprensión o mejor estudio de estas cartas paulinas, los estudiosos del Nuevo Testamento decidieron clasificar estas 13 epístolas por grupos de acuerdo a su tiempo de escritura, de acuerdo a lo extenso de su escritura, de las circunstancias en las que se escribió esas epístolas y del asunto en particular en la que trata esa epístola. Así que vamos a encontrar la primera parte de la siguiente manera. Las primeras epístolas son llamadas así por obvias razones. Fueron las primeras que se escribieron y ahí son 3. Y es Gálatas, se escribió en el 49 después de Cristo. Primera de Tesalonicenses, 51 después de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, 51 después de Cristo. La mayoría cree que se escribieron meses después de la primera epístola. Entonces se llaman las epístolas primeras porque fueron las primeras en escribirse. Las primeras epístolas. Luego viene el segundo grupo que se llama las epístolas mayores y son 3. Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Romanos. Y la razón por la que se le llaman epístolas mayores, ¿por qué creen ustedes? Son los más extensos, son los más grandes. Usted lee Romanos, Primera y Segunda de Corintios, comparación de las demás, están muy grandes. Entonces le han llamado a estas epístolas mayores. Bien, hermanos, seguimos. Trate de recordarlo porque les voy a preguntar a ver si es cierto. 3. Las epístolas carcelarias. ¿A qué les suena carcelarias? Que se escribieron ¿desde dónde? De la cárcel. Epístolas carcelarias. Son 4 y es Efesios, y ahí vienen los años que se escribieron aproximadamente: Colosenses, Filemón y Filipenses. Esto quiere decir que el apóstol Pablo, cuando escribió estas 4 epístolas, las escribió en la cárcel. En la cárcel. Número 4, las epístolas pastorales. Son 3. Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. 62, 63 y 64. Y se cree que fue decapitado en ese año más o menos. Bien, ¿por qué creen que se llaman pastorales? Si se fijan, hay 2 nombres ahí. Es Timoteo y Tito. ¿Qué creen que sean ellos? Pastores, eran pastores. Se llaman epístolas pastorales porque eran pastores a los que se dirigió Pablo, Tito y Timoteo. El pastor Tito, ¿verdad? Y el pastor Timoteo. Muy bien, pues ahí está. Es todo lo que quería decirles. Para nuestro estudio, o sea, nosotros
Seguiremos estudiando las epístolas paulinas de acuerdo al orden en que aparecen en nuestra Biblia, ¿ok? No vamos a tratar de hacer como ellos, sino así como vamos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios. Vamos a seguir así como va la secuencia. Ok, me voy a detener aquí y vamos a hacer una recapitulación. Todos, y no tema, pastor, tengo miedo que me pregunte, no tema, ¿verdad? Ánimo. A ver, ¿cuántas epístolas, hermana Berenice, escribió el apóstol Pablo? 13, correcto, muy bien. ¿Cuántos libros, hermano Constantino, tiene el Nuevo Testamento en general? 27, muy bien. Es igual, hermana Lupita, rapidito, es un sí o un no, rápido, fácil. Es igual la forma de escribir la carta de este lado, es decir, del occidente que del oriente, ¿sí o no? La respuesta es correcta, es no, muy bien. Es fácil, era un sí o un no y sacó bien. Perfecto. A ver, ¿en cuántas clasificaciones o en cuántos grupos separaron las epístolas paulinas? Nada más dígame el número, hermana Alicia. 4, muy bien, perfecto, hasta ahorita todo sigue bien. Hermano Ignacio, uno de esos grupos. Las pastorales, muy bien, nos quedan 3. Hermano Gavino, ¿otras? ¿Qué dice la hoja? Ok, es pastorales, ok, faltan 3. Carcelarias, muy bien, faltan 2, hermana. Mayores, muy bien, falta una. Y las primeras, obviamente, gracias. Ahora si me meto a cada una, ok, vamos a ver si podemos. ¿Cuáles son las primeras epístolas? Son 3. Ya les dije. No, ese entra ya en otro grupo, pero calientito. Bueno, todo está calientito porque estamos en las epístolas paulinas. Ahora, si alguien me dice Génesis, ay hermano, entonces, un hermano, bueno, recién convertido, una vez bien animado, dijo, oh pastor, ya me sé los libros de la Biblia. A ver, dígamelos. Y empezó diciendo, Géminis. No, hermano, es Génesis. Oh, pues dice ya. No, pues va a dar todos los signos zodiacales. Así que no, hermano, no, hay que estar dentro de las epístolas, ¿verdad? Pero está bien, está cerca. Ok, vamos a otra. Son 3 de las primeras epístolas. ¿Hermana Elena? Muy bien. De una vez, hermano Manuel. Perfecto, muy bien. Estas son las primeras epístolas. Las epístolas mayores, ahora sí, ¿entra ese libro? Romanos, muy bien. Ahora faltan 2. ¿Cuáles son las más extensas, hermana Pati? Perfecto, ahí están, ya, cerramos ahí. Y las 4 se escribieron en la cárcel. Oliver, una. Efesios, muy bien. Hermana Conchita. Otra. Colosenses, muy bien. Faltan 2. Hermano de Jesús, otra. Filemón, muy bien, se escribió desde la cárcel. Y falta uno, hermana Micaela. Filipenses, perfecto. Estas se escribieron en la cárcel, en un calabozo. La mayoría cree que fue en un calabozo. Las epístolas pastorales son 3. A ver, hermano Abraham. Perfecto, muy bien, ahí están. Seguimos. Número 2, el carácter literario y doctrinal de las epístolas paulinas. Muy bien, punto A, el carácter literario, es decir, la forma de escribir del apóstol Pablo, su estilo, vaya. Encontramos en el carácter literario de las epístolas paulinas un estilo ameno de escritura. La palabra es ameno de escritura, un estilo ameno de escritura, es decir, que es fácil de leer y entendible para los cristianos que las leerían
ya que la principal meta de Pablo no solo era declarar, sino explicar las doctrinas que Dios le enseñó. Debemos recordar que Pablo contaba con colaboradores y por tal motivo algunas veces encontraremos que Pablo pidió ayuda para escribir las cartas, no queriendo decir que no sean de autoría paulina, sino que Pablo dictaba y el amanuense escribía, es decir, el escritor, para no decir, vaya, escritor escribía mejor, amanuense es otra forma. Este es el caso de la carta a los romanos, y vean Romanos 16:22. Está mandando saludos, y luego rápido el 22 me causa un poco de gracia a mí a veces. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, y luego sigue, os saluda Gallo, os saluda, ¿verdad? Pero él dijo, si se me pasa, porque a veces Pablo puede que se esté distrayendo de mí, y rápido, yo, Tercio, que escribí. ¿Verdad? Y ahí quedó para siempre, decían, ¿no? Ahí está el hermano Tercio. Qué bonitos nombres, ¿no? Tercio, miren el 12, Trifena y Trifosa, 19, Urbano, 10, Apeles, Aristóbulo, Herodión. El 11, hermano Narciso, dice, saludad a los de la casa de Narciso. Ahí está. Los cuales están en el Señor. Rufo, el 13. Bueno, ya llegaremos a ver eso. Ansíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas. Bueno, estoy en el 14. Ahí están los nombres. El 15, Filólogo. Bueno, ahí están los nombres. Y él y Tercio estaba, digo, yo Tercio que escribí la epístola. Os saludo en el Señor, está bien. Por eso me causa esa gracia cuando leo Entonces, en ocasiones, no era Pablo que lo escribía directamente, sino había un amanuense. Sino que Pablo dictaba y el amanuense escribía, ya este es el caso romano. Dice, encontramos a Pablo dándonos cierto conocimiento de sus, valga la redundancia, conocimientos literarios, pues en varios de sus escritos cita refranes, por ejemplo, 1 Corintios 6:13, perdón. 1 Corintios 6:13, vean lo que dice, vamos ahí. Y dice, las viandas para el vientre, esta es una expresión o un refrán en ese entonces. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, hasta ahí. Esa era una frase muy conocida en ese entonces y el apóstol Pablo emplea de esas frases. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero bueno, y luego él ya tiene una explicación ahí. Otro de su época. Así como características de personas que conocidas en ciertas áreas. Tito 1:12, por favor. Tito 1:12, él hace uso de uno de sus conocimientos que tenía. Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta dijo, no dice el nombre del profeta de ellos, de los cretenses, pero sí cita algo que este profeta ha dicho. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahí está. Entonces, aquí está el apóstol Pablo haciendo uso de estos conocimientos que tenía y literatura que él mismo leyó. El 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto obviamente a través de las Escrituras, en Mateo, en los Evangelios, ¿verdad? Y aún en el Antiguo Testamento. Pero también en 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4:13, dice, trae cuanto vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Cuando él estaba en la cárcel, le pide a Timoteo que le lleve unos pergaminos, unos rollos. A Pablo le gustaba leer, en otras palabras, eso es, tráemelos. Bueno, ahí está. Entonces, sí era un hombre muy... otra de las cosas que yo veo en Pablo es una persona muy diplomática, muy educado. Miren, por ejemplo, Filipenses, me vino a la mente, Filipenses, él con toda la autoridad de padre espiritual que era, ustedes saben que él salió, miramos la semana pasada, hizo sus viajes misioneros y en uno de esos viajes fundó la misión o la iglesia de Filipos, la de Filipenses. Él mismo los
digamos, evangelizó en la área de Filipos, se convirtieron un buen grupo de personas y ese grupo de personas se reunieron y era la iglesia de Filipenses. Bueno, pues él les presentó la carga de seguir llevando el evangelio a otras naciones, a otros lugares, y el compromiso era que su iglesia le ayudara a sostenerlo económicamente para poder hacer el viaje. Y él, con toda la autoridad de padre espiritual que era, podía darles una buena regañada, si podemos decirlo así, porque ellos lo descuidaron. Pero miren, él no se dirige con una expresión así, sino miren, con mucha elegancia. Vean lo que dice el 4:10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué elegancia de hablar, hermanos. Dice: yo sé que ustedes ya lo querían hacer desde cuándo, pero les faltaba la oportunidad. Dice: me gozo en gran manera de que ya por fin ya me volvieron a apoyar, hermanos. Gracias. Yo sé que ustedes lo querían hacer desde cuándo, nada más que faltaba el tiempo, ¿verdad? Por eso les digo, es muy diplomático, es muy sabio, es muy entendido para hablar. Y luego dice el 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahí viene una de las frases preciosas, el 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si bien es cierto, él era muy fino para hablar, a eso voy. Inclusive con Filemón, miren cómo se dirige. Filemón es el último de los escritos de él antes de llegar a Hebreos. Filemón, miren el 13 y 14, no tiene capítulo, pero dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y luego el 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Bueno, lo que está diciendo Pablo es que se supone rápido. Onésimo era un esclavo de Filemón. Filemón era un hombre pudiente y este Onésimo le robó a su amo. Filemón lo manda a la cárcel. Interesantemente, en esa cárcel estaba Pablo, pues cuando escribe una de estas epístolas, obviamente Pablo no perdió la oportunidad, evangelizó a Onésimo. Onésimo se convierte, se arrepiente de su pecado y ahora Pablo le dice: mira, Onésimo, a ti te van a soltar porque nomás lo que hiciste fue un robo, a mí me es por otra cosa. Pero mira, regresa con Filemón y es ahí donde le manda con Onésimo mismo esta carta y empieza a decirle a Filemón: mira, Filemón, recibe a Onésimo. Pero lo que quiero decir, Filemón, mira, yo quisiera retenerlo conmigo, pero mira, te va a ser muy útil. Y probablemente la razón por la que se apartó de ti es para que ahora lo recibas para siempre. Y la manera en la que lo habla, hermanos, es tan refinado. Y yo estoy seguro que Filemón recibió ahora ya no a Onésimo como esclavo, sino como a su hermano en Cristo. Siempre me imagino este cuadro de Onésimo agachado mirando a Filemón y entregándole la carta. Y Filemón lee la carta y al último lo abraza. No sé por qué siempre pienso en eso cuando leo Filemón. Y de hecho alguien dijo: todos nosotros somos el Onésimo, ¿verdad? Por nuestro pecado cuando venimos a Cristo, pero el Señor nos ama y nos perdona. Qué bonito. Bueno, vamos entonces a seguir. Eso es entonces la manera de escribir del apóstol. Era un hombre muy educado, muy fino, muy culto, muy diplomático, como quieran verlo. Ve el carácter doctrinal de estas epístolas, de todas las epístolas paulinas. El apóstol Pablo declara y aclara de una forma abundante las doctrinas bíblicas de la fe cristiana. Eso es lo que va en ese espacio, fe cristiana. El apóstol Pablo declara y aclara de una forma abundante las doctrinas bíblicas de la fe cristiana. Ok, así a grandes rasgos. En la carta a los Efesios declara y aclara dos doctrinas fundamentales: la cristología y la eclesiología, que es la doctrina de Cristo y la doctrina de la iglesia, en la epístola a los Efesios. Muy bien. Dos doctrinas encontramos en Efesios, que es acerca de la persona de Cristo y de la iglesia. Bueno, en la carta a los Filipenses y a los Colosenses explica la doctrina
de la cristología. En particular, él va a demostrar ahí que Cristo es Dios en Colosenses y en Filipenses. En las cartas a los tesalonicenses explica la doctrina de la escatología, es decir, de las últimas cosas, de la profecía, de las cosas que están por suceder en Tesalonicenses. Y en las cartas a los corintios explica otros aspectos de la doctrina de la salvación, la resurrección, la eclesiología, la iglesia y la restauración, ¿verdad? En Corintios, en ambas epístolas. En la carta a los Gálatas explica la posición del cristiano, es decir, la verdadera libertad en Cristo, en Gálatas, un libro también muy querido por un servidor. En Filemón ilustra la intervención de Cristo ante Dios el Padre, eso es lo bonito, que es Pablo funcionando, digamos, como si fuera Cristo, y Filemón como si fuera Dios Padre, ejemplificando nada más, y Onésimo como si fuéramos nosotros. Y en las pastorales explica los requisitos y lineamientos sobre los cuales ha de funcionar la iglesia de forma práctica. Entonces, ahí está el conocimiento que nos deja Pablo ver en sus cartas. Sabía, ¿verdad? Era un hombre muy entendido, muy capaz de enseñar las doctrinas. Pablo, el apóstol Pablo. Muy bien, hermanos, pues eso es. Ahora nomás díganme los libros de memoria y me doy por satisfecho y oramos y terminamos. A ver, hermano Hilario, empezando con Romanos hasta Filemón, donde pueda. A ver, es mejor, es mejor. Sí, va bien, primera y segunda de. Hasta ahí, hasta primera y segunda de Corintios. Bueno, ya lleva 3, es muy bueno 3. Ok, hermana Isabel. Nada. Hermana, ya lo dijo, claro, usted la que primera. Romanos, y luego. Perfecto, dijo todo de una vez, ya para que ya el pastor no pregunte a nadie más nada. Ok, hermana Eli, Romanos. Primero y segundo de Corintios, Gálatas. Primera y segunda de Timoteo. Después de primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo. Tito. Y ya. Ah, bueno, ¿quieres seguirle hasta Apocalipsis? Ok, pero hasta los que dijiste están correctos, ¿eh? Perfecto, perfecto, hasta ahí eran, hasta ahí eran. Ahora si ponen Macabeos, si ponen... No, pues ya le están metiendo hasta de más. Hay de ustedes, ¿verdad? Ok, hermano Manuel, ¿ya lo dijo, o no? A ver, dígalo, por favor. Primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Perfecto, muy bien. Hermana Ángeles, hasta donde llegue. Gálatas, Filipenses, Colosenses,
Primero. Perfecto, muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Hermano David, se sabe, hermano David Alcántara, ¿se sabe esa parte de Romanos hasta Filemón? A ver, más o menos, a ver, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ok, muy bien, muy bien. Oye, sudó, ¿verdad? Hasta sudó. Ok. Hermana Micaela, Romanos. ¿No? Hermana Alicia, Romanos. Perfecto. Hermana Berenice, tal vez ya ahorita unos dos. Gálatas, Colosenses, muy, de Tesalonicenses. Hasta ahí, perfecto, va muy bien, muy bien. Hermana Elena, ¿qué dijo? No, ya el pastor ya me salvó a mí. No, no. La idea es esa, hermano, es soltar ya todo lo que uno tiene. Hasta también me transmitió esas ganas de... No, muy bien, muy bien. Ruth, hasta donde llegues, aunque sea dos o tres, o todos. Perfecto, perfecto, muy bien. Sí que saben. Entonces, sí, hermanos, eso es, la idea es tener los libros o las cartas bien presentes para cuando estemos estudiándolas, usted sabe quién los escribió, en qué momento lo escribió, por qué lo escribió y todo eso. Y de tal manera que cuando lean, de hecho, estas epístolas de Pablo están muy digeribles todas, muy edificantes. Creo que ya. Y vamos a leer la conclusión. Y bueno, en las epístolas paulinas encontramos el corazón de un hombre que amaba a la iglesia de Cristo, así como a los perdidos, que realmente se interesaba por ellos. Además, revela lo que hay desde dentro de su corazón. Quizá por eso pareciera que conocemos mejor a Pablo que a cualquier otro apóstol. Que Dios nos dé ese mismo sentir para con su bendita obra y su pueblo. Otra vez, ¿no? Está interesante la conclusión. En las epístolas paulinas encontramos el corazón de un hombre que amaba a la iglesia de Cristo, así como a los perdidos, que realmente se interesaba por ellos. Y estas expresiones vienen a relucir porque el apostolado de él fue muy atacado. El apóstol Pablo era muy señalado, muy desprestigiado, era muy... ahorita vamos a preguntarle a algunos que tienen las ganas de decir los libros. Ok. Ya me voy al baño, dice. Ok. No, de una vez, ahorita les pregunto. Pero eso es interesante, hermanos. El apóstol Pablo fue muy atacado en su tiempo. Nosotros ahorita lo respetamos demasiado. El apóstol Pablo es como el Moisés del Nuevo Testamento, ¿no? Y el apóstol Pablo lo vemos como una referencia grandísima, fuertísima. Pero en su tiempo él fue muy criticado, fue muy atacado, fue muy desprestigiado. El apóstol Pablo, muchos decían, ni apóstol es. El apóstol Pablo muchas veces lo ignoraban así. La misma iglesia que él había formado lo tomaba en poco. Y bueno, él tenía que usar a veces severidad. Pero lo cierto es que Pablo amaba realmente a la gente. No era solamente de labios, él amaba al pueblo de Dios. Él amaba a los perdidos. En algunas cartas, en algún escrito, por ahí él dice, es más, yo deseo mismo ser anatema con tal de que ellos sean salvos. Y Pablo amaba a la gente. Bueno, y es por eso dije aquí
Y es probablemente por eso es que como que hay una cierta familiaridad de nosotros con Pablo más que con cualquier otro apóstol, porque el resto de los apóstoles, Juan es otro de ellos, pero él escribe desde otro ángulo, pero Pablo es muy como cercano a nosotros cuando escribe, y os amo con amor entrañable y todo eso. Bueno, ahora sí, y los que estaban ahí ¡fum!, ¿verdad? Se fueron. A ver, aquí ya me lo dijo, Selnita, ya, a ver, ¿es un sí o un no? ¿Se lo saben? Sí, ¿verdad? Para irnos rápido, porque le voy a preguntar al que más o menos no. Hermana Angélica, ¿usted se lo sabe? De Romanos a Filemón. A ver. Muy bien. Hermano Constantino, ya sí se lo sabe, ¿sí, verdad? ¿O no? A ver, a ver, a ver. Romanos, primera, segunda de Corintios, Galata, Efesios, Filipenses. Filipenses, Colosenses, primera, segunda de Tesalonicenses, Primera y segunda. Primera y segunda primera, segunda Timoteo, Tito, Filemón. Muy bien. Andrés, sí, sí, ¿verdad? Mano Abraham, sí. Mano Lupita, sí. Mano Narciso, más o menos, ¿no? Nada, cero. Ok, Mana Pati, sí. Mana Isabel, a ver, más o menos le ayudamos poquito. Ajá. Filip. Primera y segunda de Timoteo. Sí, 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 pero está bien. Ahora sí, atrás, hermano Gavino, por favor. No oigo, no oigo. No se escucha nada, padre. ¿Has escuchado ese chiste ya, verdad? Ok, adelante. Gálatas, Efesios, Filipenses. Muy bien. Bueno, Oscar, escuché que desde aquí, escuché claro. Primera y segunda. Colosenses primero.